Gonza, la idea de esto es, bueno, hacer una serie de entrevistas. Hoy arrancás vos, el lunes le vamos a hacer a Lucas, team leader de KW Pilar, y también le haremos una a Eduardo Rubín de Belgrano, y que, mm, un poco contar que tu historia, cada uno que cuente lo que quiera, y yo quería saber un poco tu historia. Contanos un poco cómo te metiste en el rubro. Bueno, qué honor ser el primero de esos dos monstruos que vas a entrevistar después. Además de dos personas maravillosas. Bueno, largo el mate. Bueno, muchas gracias, Tucu, por llamarme, por tenerme en cuenta. Eh, Además de tener una relación personal, eh, nada, la laboral también la disfruto mucho. Bueno, ¿cómo empecé yo en esto? Yo arranqué trabajando en un desarrollador muy grande, el desarrollador más grande para mí en este momento del país, que es Eidico. Eh, Arranqué de abajo en el área comercial, después pasé por parte de área administrativa. Bueno, hice una carrera de 11/12 años dentro de IRICO. Terminé manejando un poco la parte comercial, con quien hoy es el gerente general de IRICO. O sea, a quien le agradezco y agradeceré toda mi vida haberme metido en este negocio y haberme enseñado gran parte de cómo trabajar sanamente. Mientras estaba ahí manejando un poco la parte comercial, nosotros veíamos que como desarrolladores nos faltaba la pata, la pata inmobiliaria de poder sacar al inversor original que habían ingresado en un proyecto de IRICO. Y ahí fue cuando yo lo convoqué a Michael O'Reilly, mi socio, y a Juan Pablo Sanguinetti, quienes hoy son mis socios de O'Reilly, y también de Keller Williams. Y con ellos arrancamos una inmobiliaria, yo desde adentro de IRICO, eh, entendiendo qué era lo que necesitaba, y con el compromiso de que cuando realmente la inmobiliaria daba para que los tres vivamos de 100% de esto, yo saltaba de IRICO y me dedicaba a la inmobiliaria, que es lo que me gustaba. Bueno, así fue, arrancamos con una computadora comprada, en una oficina prestada, en un escritorio prestado, que nos mandábamos un mail, parábamos y íbamos rotando, que fue una experiencia muy linda. Ahí arrancamos con nuestra inmobiliaria chiquitita, nosotros tres, y ahí fuimos creciendo, obviamente siempre copiando y mirando a quiénes eran los más grandes, ¿no? Y qué hacían los más grandes del mercado. En ese momento nosotros mirábamos mucho a LJ Ramos, a Castex, era un enamorado de Castex, ¿no? De cómo manejaba su marca y entender qué es lo que hacían. Y así arrancamos. Ese fue nuestro camino de inicio. ¿No te asustaba de repente meterte en un negocio donde había empresas muy grandes? No, la verdad que no. Nosotros siempre con el objetivo de perseguir sueños, ¿no? Nosotros somos, al ser tan distintos los tres como socios, en cada uno poniendo su fuerte, pero los tres con la cabeza de ir para adelante y siempre soñar en grande. La verdad que siempre soñábamos en grande y siempre mirábamos a las grandes. Ese era el objetivo nuestro, y esas dos marcas eran dos marcas que nosotros mirábamos mucho en ese momento cuando arrancamos, ¿no? Pero la verdad que no, miedo no. Siempre con el motorcito de seguir creciendo. La historia nuestra de la inmobiliaria la marcamos en hitos, ¿no? Y el primer hito fue una alcena que tuvimos los tres en un restaurante de acá de Zona Norte, y que dijimos, bueno, la pregunta fue, ¿estamos dispuestos a vivir de esto el resto de nuestras vidas? Contestémonos eso y empecemos a construir sobre ahí. Y los tres dijimos que sí, y de hecho eso lo marcamos siempre como un hito de cambio en nuestro inicio del negocio. Y siempre me acuerdo de ese día como un día muy importante.
O sea, se fijaron un objetivo, un poco como hablábamos de las capacitaciones de, bueno, ahora de Keller, ¿no? Se fijaron unos objetivos y unas metas y miraron para adelante y empezaron a avanzar. Sí, exactamente. Era avanzar, era crecer, era entender que nosotros teníamos que hacer una empresa y hacer crecer la empresa. Y pasamos muchos hitos de que ponernos a cobrar un sueldo porque la plata no era nuestra, la plata era de la empresa. Y entonces nos poníamos un sueldo por el trabajo que hacíamos, obviamente después repartíamos dividendos, pero en ese momento era, la plata no es nuestra. Porque al principio cuando iniciamos así una operación, se pagaban los gastos y repartíamos entre tres, ¿no? Y así Claro. arrancamos. ¿Y, Eh, y, y cómo apareció, digamos, Keller en tu vida o en qué momento te chocaste con eso? bueno, a ver, la historia de Keller. Nosotros veníamos con una necesidad de cambio interna y evolucionar, lo veníamos buscando. Nosotros en el 2011, Juan Pablo Sanguinetti y yo viajamos a Estados Unidos a una convención de real estate que se llama Real Estate Connect. Eh, la verdad que es una convención de lo que es real estate y la tecnología, es la más grande del mundo, se hace en enero en New York, se la recomiendo a todo el mundo que alguna vez se pueden ir. Creo que también se puede pagar para verla virtual, hay que investigar eso, pero creo que se puede. Y fuimos, y ahí nuestro cambio de cabeza, y cuando volvíamos en el avión con Juan Pablo, lo que más nos había llamado la atención no era la tecnología. La tecnología, lo único que realmente nos había llamado la atención, que de hecho quisimos comprar la representación, y yo era Matterport, que hoy está acá en Argentina, ya lo están usando bastante. Pero todo el resto no nos había llamado tanto la atención como lo que se estaban convirtiendo las estructuras inmobiliarias en lo que era Estados Unidos, Europa y Asia, que era o te convertías en una mega estructura, una mega red, o te convertías en una inmobiliaria boutique. Eso estaba pasando y eso nos llamó mucho la atención. Y nos quedamos con eso y cuando volvimos empezamos a hacer un trabajo interno, de decir, bueno, otra vez, volver a pensar en grande, en qué vamos a hacer. Nosotros volver para atrás a hacer una inmobiliaria boutique ya era muy difícil, éramos un equipo de 30 familias que trabajábamos juntos. Entonces era bueno, que era convertirse en Argentina en una mega estructura inmobiliaria. Nosotros hasta ahí entendíamos, y de hecho hoy sigo pensando lo mismo, que una mega estructura inmobiliaria en Argentina había muy poquitas, que eran las que tenían arriba de 100 en el equipo. La número uno sabíamos que era RIMAX con 3.000 agentes, la número dos era Tizado, que tenía 450 agentes o vendedores, como le llaman ellos, y después venía Toribio Achave con 250, después todo el resto venían abajo de 100, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, ok, para hacer una mega inmobiliaria deberías tener arriba de 100 agentes. ¿Y cómo convertir en eso sin perder la cultura de lo que nosotros habíamos generado y lo que nos había ido tan bien eh, en nuestro crecimiento, lo que nosotros creíamos nos iba bien? Y a raíz de ese cambio contratamos un coach que se ha trabajado con nosotros personalmente a entender a ver cómo iba a ser nuestra inmobiliaria en el 2025. Y ahí empezó toda una movida interna nuestra de entender quiénes iban a trabajar con nosotros en el 2025, esa generación nueva que iba a empezar, qué iba a querer, si iba a aceptar las reglas de juego que existían hoy en Argentina, que nosotros creíamos que obviamente todo salía que no. Yo me ponía a mis hijos, mis dos hijos más grandes ahí adelante, y yo decía, bueno, mis dos hijos van a aceptar que yo los tenga 8 horas encerrados en una oficina y van a aceptar que yo me quede con el 80-90% de la comisión por ser el dueño de la inmobiliaria. Y entendíamos, empezamos a entender, empezó a hacer ruido que eso con las nuevas generaciones no iba a suceder. Bueno, hicimos un trabajo de 8 meses con este coach que se llama Martín Yo Estrada, un tipo de primera, y de ahí rehicimos nuestra misión, nuestros valores, nuestra visión hacia el futuro y empezamos a rearmar un dibujo nuevo de lo que creíamos que debería ser O'Reilly a partir del 2025. Le hicimos una presentación a todo el equipo de O'Reilly, los separamos como si fuese una serie en temporadas. Marcamos 4 hitos importantes para nosotros dentro de la historia de la inmobiliaria. Uno era esta comida que les nombraba antes y hubo varios más. Y le dijimos, bueno, ok, nosotros estamos invitando a ustedes a que se sumen a la 4ª temporada. Invitar a la 4ª temporada era validar este proyecto nuevo que nosotros queríamos armar hacia el futuro de cómo ser una mega estructura para nosotros, mega inmobiliaria arriba de 100, y sin perder los valores y cómo creíamos que íbamos a ir cambiando. Y de ahí sale que se juntó todo el equipo de O'Reilly a validar eso, ¿no? A ver si realmente ellos también entendían que eso iba a servir o no. Al principio, obviamente, decían, ¿qué le pasa a estos locos?
que están queriendo modificar todo esto. Y en el medio de que estaban haciendo el trabajo de coach todo el equipo Rayleigh, aparece en nuestra oficina, es el padre de un amigo de Michael que se llama Carlos Mayer, un personaje maravilloso, que estaba haciendo un trabajo para unos americanos en Argentina que querían desembarcar en Argentina con el negocio del real estate. Bueno, hasta ahí era el padre de un amigo, nos sentábamos, una reunión que para mí yo la tenía agendada de 40 minutos, resultó ser una reunión de 4 horas, nosotros mostrándole la realidad de una inmobiliaria por adentro, lo que se puede mostrar, lo que no se puede mostrar, lo que se ve, lo que no se ve. La verdad que Carlos en ese momento terminó bastante sorprendido porque nosotros nos abrimos, era el padre de un íntimo amigo nuestro, así que nos abrimos a la realidad y le mostramos la realidad cruda de una inmobiliaria, que con todo lo que él se había juntado no lo había logrado hacer, obviamente con lógica, cuando no conoces hay cosas que no mostrás. Y ahí Carlos se fue a presentar este proyecto que después de la reunión con nosotros lo tuvo que modificar bastante, según lo que cuenta él, y se fue a Estados Unidos a decirle, encontré unos chicos que me gustaría conocerlos. Y ahí hacemos una conference con Estados Unidos y nos presentan a Bill Soderos. Bill Soderos, quien está encargado de desembarcar Keller Williams en el mundo. Y ahí nos sentamos en una mesa, estábamos Juan Pablo, Michael y yo, nos miramos, ¿conocen a Keller Williams? Yo lo miro a Michael, nunca en mi vida había escuchado, nunca había visto un cartel, nunca había nada, no sabía ni quién era Keller Williams. Las Juan Pablo pinturas, dijiste Sanguinetti, vos. claro, yo dije, no, no. Y Juan Pablo, que es el de los tres, el más serio, más prolijo, decimos, lo jugamos nosotros, él sí, él había leído un libro ya de Gary Keller, y él había de hecho, de todas estas charlas él traía ideas nuevas y muchas las traía de los libros. Así que, bueno, y ahí empezó a entender, obviamente, nuestro primer viaje, dentro de, estábamos de todo este cambio, nuestro primer viaje a Estados Unidos fue, y lo digo sin ningún tipo de vergüenza, estamos en todo este cambio, eh, a veces juego grabando, digo bien de argentino, pero fue a eso, con ese objetivo. Y obviamente los americanos cuando llegamos sabían que íbamos a eso y les encantó que fuéramos a eso. Y bueno, la verdad que gran parte de los primeros viajes allá a estudiar y a tomar cursos fueron a eso. Bueno, copiamos estos pies que son los número uno del mundo. Así fue como llegó a nuestras manos Keller Williams. Espero no haberlo hecho muy largo. Increíble. No, 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 perfecto. Y digamos, ¿qué te hizo cambiar la cabeza que de volver de Estados Unidos a decir, vengo y copio los modelos y lo implemento acá en Argentina, a de repente hoy sos parte y te asociaste, digamos, a Keller Williams? ¿Qué es lo que te cambió? ¿O por qué vos como marca tuviste que, o desembarcaste en esto, ¿no? Sí, obviamente las primeras trabas que nos encontrábamos era también con el ego propio nuestro de tener mi propia marca, ¿no? Y que yo tengo mi propia marca, que la construí hace 17 años y que no va tan bien, y cómo voy a cambiarla, hasta que también entendimos nosotros que eso no desaparecía, que mi marca seguía teniendo su imagen, su marca, su página de internet, su equipo, todo, y nos metíamos dentro de esta red inmobiliaria hoy mundial, pero de esta red que se estaba armando, había que empezar a armar en la Argentina. Entonces, la verdad que haber corrido la parte del ego, de que mi marca no desaparecía, sino que se iba a potenciar, eso fue una ayuda muy grande. Y después cuando realmente fuimos haciendo doble clic y cuando ellos nos iban demostrando con nuestros propios números, porque todo el tiempo nos llevaban a poner nuestros números arriba de la mesa, cómo podíamos ser más eficientes, a dónde perdíamos aire, dónde ganábamos aire, por qué nos había ido bien en estos 16 años, en el momento 15, en estos 15 años, por qué nos había ido bien, entenderlo al detalle, por qué en algunas cosas no habíamos podido crecer tanto, mostrándonos al detalle. La verdad que en ese sentido nos fueron mostrando paso a paso, llevó mucho tiempo, la verdad que nos llevó 8 meses tomar la decisión de sumarnos, pero nada, entender y empezar a pensar como una cabeza de una gran corporación, ¿no? Uno estaba acostumbrado a tener una inmobiliaria chica, mediana, como la quieran llamar, más manejada tipo, no te decía un almacenero, pero como nos manejamos las inmobiliarias históricamente. Y la verdad que acá teníamos que venir a sumar, a entender, a trabajar sobre las estadísticas, algo de nuestras conversiones, de dónde venían nuestras ventas, cómo se convertían, bueno, muchas cosas que no estábamos acostumbrados a hacer y que realmente nos iba sorprendiendo minuto a minuto. Y
Una vez que, digamos, tomaron la decisión de unirse, ¿qué es lo que vos sentís que te agregó valor? Si es que te agregó valor, digamos, contame qué es lo que te agregó a vos. Sí, absolutamente. La verdad que sí, me agregó valor. En realidad lo primero que me cambió la cabeza es tener que volverme a poner en modo aprendiz, ¿no? Porque uno me dedico hace 20 largos años al negocio este, y yo la verdad que al principio creí que nada me iba a sorprender en este negocio, sino que todo ya lo había visto o se lo había visto hacer a alguien. La verdad que ponerme en modo aprendiz, en volver a aprender y abrir mi cabeza, abrir mi corazón a que volver a incorporar un montón de Entonces, cosas nuevas, ya fue el primer cambio. La verdad que en eso eh, fue un cambio muy grande. Y después, en pequeños detalles, ¿no? En entender la base del negocio, entender el porqué del negocio, hacia dónde va, por qué estos tipos habían crecido tanto en Estados Unidos y qué habían empezado a ver del cambio del negocio, que era, o sea, haber entendido que la compra y venta de una propiedad era 100% emocional. Eh, que uno sabía que había muchas emociones en la operación, pero no que la compra de una propiedad era 100% emocional. Obviamente tener a mis dos socios, que acabo de ver que entró uno, Michael O'Reilly, tenerlo al lado, un compañero extraordinario, igual que Juan Pablo, ¿no? Nos ayudábamos mucho a entender y a estudiar, porque había que volver a estudiar y mucho, y había que cambiar un montón de cosas eh, para evolucionar, ¿no? Entonces, la verdad que al principio era todo cambio, cambio, emoción. Después uno se da cuenta que le cuesta el desaprender, ¿no? Aprender es fácil, desaprender es bastante difícil, pero bueno, la verdad que los cambios son un montón, es entender al detalle desde dónde va el negocio, mi marca, cómo se iba a proyectar, cómo iba a crecer mi marca, entender cómo manejaban ellos las marcas adentro de los market centers, de las oficinas, y cómo llegar al detalle de la perfección de una operación. te hago dos preguntas Todas las que eh, quieras. que me parece interesante. Una, debe haber sido difícil con tantos años de experiencia, ¿no? De repente meterte a una organización como esta y de repente que vengan a capacitarte, entrenarte y pararte del lado, a mí me vas a enseñar si tengo tantos años en el mercado. ¿Cómo viviste eso? Bien, sí, es una tarea que no es tan fácil, es lo que te decía yo, ponerme en modo aprendiz. Yo ya hacía varios años que con Juan Pablo habíamos hecho un trabajo de coach personal, de entender que en algunos momentos hay que correr el ego y lo que estudiábamos y lo que veíamos entendíamos que era algo hiper superior eh, a lo que nosotros hacíamos y un cambio radicalmente opuesto, aunque sea sobre el mismo negocio, en pequeños detalles. La verdad que el trabajo de correr un poco el ego y decir, nada, seguir viendo a los grandes, como en su momento nosotros mirábamos a un LJ Ramos y un Castex, hoy decir, estoy mirando a un tipo que tiene 180.000 agentes en el mundo, que ya contó, ya se equivocó, ya probó y me está diciendo el camino es por acá. Y realmente cuando nosotros vemos al detalle y vemos que los agentes que se sumaron realmente se suben al modelo, en un momento de crisis, en un momento de no crisis, les está dando resultados. Y puedo poner un ejemplo maravilloso de una persona a quien quiero mucho, que se sumó a Keller Williams, que venía de un negocio nada que ver, vendía uniformes, eh, pegó un boletazo 360, se subió, se puso su meta, puso su objetivo, y ella sabe lo que tiene que hacer todos los días para llegar a su objetivo. Entonces, vos decís, se puede, en un momento de crisis, en el peor momento entre el fin del año pasado y este año, estaba haciendo 3 4 operaciones por mes. Eh, la verdad pero bueno, no es fácil confiar en los modelos y hay que trabajar mucho sobre eso, ¿no? Lo que más por ahí le dio esta empresa, digamos, a los agentes o a los vendedores, es eso que vos decís, tipo modelos, sistemas comprobados, eh, eh, digamos, que funcionan y que si los seguís a rajatabla, digamos, lográs un objetivo o lográs tus objetivos, porque en el fondo uno pone sus objetivos, que pueden ser chiquitos, grandes, enormes. Exactamente, uno viene acá a hacer su carrera inmobiliaria y llevarla al tamaño que quiera. Arranca como un agente o
puede llegar a venir a armar una marca como es O'Reilly o como es Castex o como es la marca que quiera armar. Todo está todo armado y topeado para decir cómo ir creciendo, cómo tiene que crecer un agente inmobiliario para poder llegar a tener su propia marca. Insistimos, tenemos convenios con las universidades para que estudien y hagan la carrera de martilleros, que es importante para que tengan su marca, porque entender que lo importante del negocio inmobiliario, sea en una inmobiliaria de barrio, o sea en la inmobiliaria más grande que puedas imaginarte, lo más importante es poder cuidar tu nombre y es poder hacer crecer tu nombre. Seas un vendedor de una inmobiliaria de barrio que todavía usa un cartelito en la ventana, ese vendedor de esa inmobiliaria tiene que entender que lo único importante y primero es cuidar su nombre y generar contactos. Todo el resto viene a ser secundario. Excelente. Te hago las dos últimas preguntas y te agradezco, Gonza. Una, ¿qué le dirías a una persona emprendedora, ya sea que viene del rubro o no viene del rubro, como la chica que contabas antes, eh, digamos, encontrando Keller Williams? Y la segunda sería, si sos una marca, ¿qué te da Keller Williams o por qué te sumarías a Keller Williams? Bien, arranco por primero que el que no viene del negocio. Primero, nada, no sé si puedo ser muy objetivo en algunas cosas, porque yo amo lo que hago hace muchísimos años, soy de los tipos que se levantan toda la mañana eligiendo hacer lo que hago, y no es un cuento, la gente que me conoce sabe que lo hago con pasión. Entonces, pero entender que te puedes sumar a un negocio que es hiper rentable, que está todo armado para que seas exitoso, siguiendo los modelos y armando tu carrera desde cero. Está todo armado y ya lo probaron, hay 180.000 agentes en el mundo que lo probaron y les fue bien. Eh, entonces, de ahí, sobre eso, le diría, vení, sumate a seguir los modelos, y es un negocio donde vos vas a estar constantemente conectado con el otro desde el corazón. Porque al ser un negocio emocional, la compra y venta de una propiedad es 100% emocional, es por ahí donde tenemos que conectarnos, es ahí donde tenemos que cuidar a nuestros clientes, es ahí donde tenemos que acompañarlos, y es ahí donde vamos a tener éxito futuro, porque el éxito futuro viene a través del referido. Entonces, si Ok, yo hice las cosas bien con ese cliente, está estudiado hasta las estadísticas de cómo crecer tu negocio a través del referido, que es el potencial más grande. Cualquier inmobiliaria hoy, el 70% de sus ventas se hace a través de referidos y otras inmobiliarias. Entonces, pero eso no se sabe, porque nadie lleva sus estadísticas. Entonces, el laburo es sobre eso. Y no sé si fui muy claro, pero haberlo sido. Y sobre las marcas, la verdad que sobre las marcas lleva un poco más de tiempo tomar la decisión. Obviamente lo primero que nos cuesta es el ego, pero el primer cachetazo al ego es: tu marca no desaparece, tu marca viene acá a potenciarse. Es a ser mucho más eficiente en tus propios números, en entender dónde crecer, cómo crecer, poder tener tu propia conversión, que tu equipo esté capacitado. Acá hay capacitaciones los 5 días de la semana. Eh, Gary Keller, que es el que creó este modelo, lo creó sobre tres patas muy importantes. La pata número uno, las columnas número uno es la capacitación. Si vos querés ser el mejor, tenés que ser el que más sabe. La pata número dos es las relaciones humanas, o el coaching ontológico, o lo que yo te decía, las conexiones desde otro lado, y está estudiado y tiene todo coherencia. Y la tercera pata es sobre la ley de Pareto, ¿no? Sobre el 80-20. Entonces, entender cuál es tu 20%, ponerle el foco ahí, estudiar tus estadísticas y entender dónde va tu negocio y a dónde lo querés llevar. Está todo armado, hay muchísimos ejemplos, tenemos más de 1000 guiones que uno le tiene miedo, ¿no? Un guión, cuando te dicen, no, mira, para tal respuesta hay un guión. Y vos decís, no, pero no es un guión que te estructura, es un guión que te da una lógica distinta para poder hacer la diferencia que vos querés hacer. Y les doy un ejemplo que se lo doy a todo el mundo, que les sorprende, ¿no? Todas las inmobiliarias nos pasa. Che, Juancito me quiere cobrar para que le den venta a la casa el 1% y vos me querés cobrar el 3%. ¿Cómo puede ser? Y todos tenemos 1000 respuestas para eso. Se nos ocurren 1000, decimos las que se nos ocurren en este momento. No, este modelo tiene una. Y es: si Juancito no es capaz de pelear por sus propios honorarios, ¿va a ser capaz de pelear por tu negocio? Termina de decir eso, cambia de tema. Eso hizo la diferencia en el otro. Entonces, sobre esto hay, y está estudiado estadísticamente, literalmente hay 1000 guiones para responder y para realmente ser mucho más eficiente.
ser más eficientes en nuestros tiempos. Las marcas no estamos acostumbrados a ser eficientes en nuestros tiempos, corremos atrás del negocio. Esto es, nos enseña a ser eficientes en nuestro negocio, desde la teoría más simple a poner en nuestra agenda lo más importante, que no estamos acostumbrados a hacerlo, aunque de corazón lo queremos hacer, bloquear tu agenda con lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Vos y tu familia. Bloquea tu agenda para eso, después hay tiempo para el trabajo, y hay mucho tiempo para el trabajo si esto lo tenés cubierto. Entonces, la eficiencia en entender cuál es el fuerte de tu vendedor. Una inmobiliaria tradicional, chica, mediana, tendrá 3, 4, 5 vendedores y todos hacen todo. Bueno, acá te enseñan a entender cuál es el fuerte de tu agente, a estudiarlo, a escanearlo y de repente hacerte entender que ese vendedor es muy bueno para trabajar con compradores y no con vendedores. Y de repente tenés otro que es muy bueno para trabajar con vendedores. Hacerlos especialistas en eso, capacitarlos en eso, hay guiones para ello, y entonces es crecer en eso y vas a ser mucho más eficiente, ellos y vos. Bueno, Gonza, si te doy letra, creo que seguís 2 horas más, pero Yo soy feliz, lo que porque, quieras, a veces porque que te quieras. encanta. Pero no, lo que vos hablabas y está ese libro rojo que recién mostré cuando iniciabas, Millionaire, que lo escribió Gary Keller, está venta libre, es para cualquiera que lo pueda leer. Son los 4 modelos económicos de Keller Williams, son alucinantes. Y bueno, te agradezco. El lunes vamos a estar con Lucas Savaglio de Pilar. Ahí se acaba de meter Mili, después la agarraremos a Mili de Belgrano. No te Y vamos a olvides de tener. Mili, agarrá la Mili, sabe mucho. Tiene un Sí. motor, tiene un motor muy grande, mucho más grande que la Bueno, carrocería. vamos a hacer un par de entrevistas en vivo. Bueno, les mando un abrazo, gracias Gonza por todo y gracias a todos por participar. Por favor, cuenten conmigo lo que necesiten. Tucu, podés dar mi celular, mi mail, mi red social para las preguntas que les surja, que quieran. Nada, a mí me hubiese encantado tener a alguien que me responda un montón de preguntas que tenía en su momento, así que estoy para responder las que seas y soy feliz haciéndolo. Gracias por el tiempo de Excelente. ustedes, un cariño. Gracias, gracias. Y bueno, a todos, por supuesto, cualquier duda, acá estamos para ayudarlos. Un abrazo grande, Gonza. Chao, chao. Chau, chau.